Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a empezar con la última mesa antes de irnos a comer todos. La mesa se llama Marca y Estrategia en Internet, en la que hablaremos de estas dos cosas, de marca y de estrategia, pero bueno, también un poquito de, en general, marketing online, de cómo se mueven o se deberían mover las empresas en Internet. Para ello, en la mesa contamos con tres figurazas, tres personas que de esto saben bastante, y os lo voy a presentar así un poquito rápidamente. Empezamos por mi derecha, vuestra izquierda. Tenemos allá a María Feijó, que es periodista especializada en información económica. Trabajó durante más de 8 años en diferentes medios, como Actualidad Económica, El Mundo, El Diario de Navarra, La Voz de Galicia o la revista Estrategia y Negocios de Costa Rica. Ha trabajado en diferentes agencias de comunicación, gestionando campañas de comunicación online de compañías como BP, Electronics Arts, HP o Renault. Y actualmente dirige el Departamento de Marketing y Comunicaciones en Antevenio y es cofundadora de Hacks and Hackers, que es pues un encuentro que se hace mensual en el que se reúne a periodistas y desarrolladores. También es directora académica de Social y Branded, en un curso de social media y contenidos de marca de NIAB España, y muchas cosas más, pero que nos podríamos tirar aquí toda la ponencia contándolo. A mi lado tengo a Vilma Núñez, licenciada y máster en publicidad, además también de tener otro máster en administración de empresas. Ha trabajado en entidades bancarias, agencias de publicidad y de branded content con grandes marcas como Coca-Cola, Valentine's, Valilla, Campbell's, Wendy's, o sea, nada, pequeñitas que no las conoce nadie, ¿no? Actualmente social media y project manager en Movop. Colabora en un programa de radio Atrapados en la Red de Onda Crow cada semana. Os lo recomiendo, yo lo escucho en formato podcast, está muy bien. Es cofundadora de Blonder, una plataforma de concursos online, también de Social Media Pass, con la que ofrece servicios de marketing online para pymes, de TIC Socia, que es una empresa que está ahí en la República Dominicana que organizan talleres y congresos de social media, vamos, que no hay nada que no haya hecho, y además encima tiene un blog que está muy bien y que os recomiendo, y participa en algún otro como en Mis APIs por tus cookies. Y ya para finalizar, a mi izquierda tenemos a Ramón Puchades, que no es precisamente un recién llegado a esto de Internet, dado que bueno, pues ha participado en empresas de estas pioneras de las primeritas en España. Por ejemplo, estuvo como director de sistemas Internet en Barrabés, CTO en vaquilla.com, fundador de Sonoratec, donde llevó varios proyectos de Internet para empresas. Actualmente está en Unidad Editorial, la empresa del Mundo, Marca, etcétera, donde fue director de redes sociales y actualmente es Innovation Manager allí mismo también. Además de declararse polibloxicómano, ¿no? Efectivamente, que eso quiere decir que le encanta lo de los blogs, que tiene varios. Pues nada, hecha esta presentación, yo creo que podríamos empezar. Marca y estrategia en Internet. Yo, por lanzar un poquito ya el tema y ponerlo ahí sobre la mesa, quiero empezar por la estrategia, si os parece bien. Yo recuerdo año 98 aproximadamente, antes del crack de las .com, cuando todas las empresas querían estar en Internet porque había que estar en Internet. Es decir, la estrategia muchas veces no existía. Llegaban los comerciales, decían yo te vendo una página web. Las empresas preguntaban por qué, decían porque tienes que estar en Internet, porque si no estás en Internet no eres nadie. Y ya está. Así pasó lo que pasó y bueno, pues son muchas páginas web que estaban ahí, pero nadie sabe muy bien el porqué. Han pasado 15 años, nos encontramos ahora ya en 2013 y mi pregunta que lanzo ya aquí a la mesa es: ¿no estaremos más o menos en una situación igual o similar, ya a lo mejor no en cuanto a venta de páginas web, pero por social media? ¿No creéis que muchas empresas quieren estar en social media porque hay que estar en social media? Porque si no estás en social media no eres nadie, porque si no estás en las redes sociales no eres nadie, sin más, sin pensar en una estrategia previa. Sí. ¿Quién dispara primero? Tenéis un micro cada uno. Bueno, se escucha, ¿no? Venga, bueno, perdona, te he interrumpido ya directamente antes que nada. Nuestra intención también es que aquí haya preguntas, muchas por parte del público, con lo cual yo creo que vamos a hablar poquito y rápido os vamos a dejar que preguntéis. Tanto vosotros como los que nos estén viendo por streaming, pues con el hashtag de Inlugo podéis ir lanzando preguntas. Perdona. Pues sí, yo creo que sí que estamos un poco repitiendo esa historia, sobre todo cuando te llegan marcas que quieren estar en redes sociales porque su competencia está en redes sociales
y sus objetivos son, no, yo quiero más seguidores que su competencia y quiero hacer lo mismo. O peor aún, nos topamos con marca que de repente te dicen, mira, es que necesito que me hagas un presupuesto para poner 2 tweets al día, una publicación en Facebook y tú te quedas, sí, pero no hay una estrategia detrás, ¿no? O sea, dime en verdad qué quieres conseguir y yo te diré cómo hacerlo, déjame a mí hacerlo. O luego tenemos el caso típico de las marcas que dicen, no, no, es que esto es muy caro, es que mi sobrino me lo hace más barato. Entonces, volvemos al tema y digo, ¿por qué si tú no pones en mano de un becario o de una persona inexperta tus finanzas, vas a poner la comunicación online de tu marca en manos de alguien que no sabe, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo estamos repitiendo y que es un error, ¿no? Hay que empezar un poco a pensar y a elegir bien, ¿no? Porque al final es la comunicación, es alguien que va a hablar en nombre de tu marca. Bueno, a ver, yo creo que el principal problema es, como siempre, el gap que hay de conocimiento del medio, ¿no? Y eso hace que mucha gente vea que algo se mueve y entonces se aproxime de la mejor manera que le surge en el momento, ¿no? Lo vi efectivamente en el 2000. El reventón de las.com nos hizo un gran favor limpiando un poquito el escenario, ¿no? Y ahora vuelve en el formato de redes sociales. Sí, estamos en una suerte de burbuja del social media. Pero no porque yo no piense que todo el mundo tenga que estar en el social media, porque pienso que sí deben estar, básicamente porque es inevitable, porque las redes sociales no son ni más ni menos que la sociedad, pero modelizado online. Entonces, tus clientes van a estar ahí, tus stakeholders, todo el mundo. No os voy a aburrir con eso, que es un rollo. Pero lo que pasa es que la gente está acudiendo efectivamente sin tener ni siquiera ideas sobre cuál es su marca, cuál es su propuesta de valor, cómo tiene que comunicar, qué tiene que decir. Entonces piensan que es como poner un libro en la estantería y ya queda bien, ¿no? O como decorar el escaparate de la tienda y ya está, ¿no? Y con suerte se lo pedirán a un escaparatista y si no, pues lo que dices, el primo, ¿no? Que debe haber sí, debe haber ahí como un ejército de familiares expertos que me gustaría conocerlos algún día, que alguien me los presente, que van a salvar a la pyme española y bueno, pues la gente se abraza a ellos como tabla de salvación barata, porque al fin y al cabo, como no entienden lo que es, no le dan el valor que tiene y tampoco hacen la inversión adecuada o sea, inherente a ese valor, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los problemas. De todas maneras, yo creo que todos hemos escuchado que las redes sociales han democratizado todo esto del marketing, han hecho que los pequeños se puedan poner al mismo nivel que los grandes. Y todo eso. Yo creo que a lo mejor es que no es así. Es decir, por supuesto, una marca grande puede permitirse, y estoy haciendo un poco de abogado del diablo, una marca grande puede permitirse el hacerse un estudio previo, un estudio de mercado, contratar una agencia que realmente le define una estrategia y todo, pero eso puede hacerlo el zapatero que tiene la zapatería debajo de mi casa, que él ha visto que esto es democratizar y que yo, por lo tanto, voy a ponerme al mismo nivel que las grandes marcas. Es que a lo mejor directamente, como no hay presupuesto, no puede hacer otra cosa. Y se lo tiene que dejar a sus sobrinos, o tiene que ir directamente a esos profesionales low cost que están apareciendo ahora y que ya sabemos. La tecnología, evidentemente, es un democratizador de las cosas. O sea, facilita el hecho, ¿no? Y igual que la fotografía, ahora todo el mundo tiene un iPhone y somos grandes fotógrafos y encima con los filtros de Instagram hacemos más fotos molonas, ¿no? Todo el mundo puede hacer cosas en las redes sociales y puede hacer cosas en Internet. Lo que pasa es que tiene que hacerlo a su nivel. Es decir, la gran compañía, posiblemente, y yo trabajo en una gran compañía, se gaste grandes presupuestos atacando grandes audiencias y teniendo retos grandes, ¿no? O complejos. La pequeña compañía, la oportunidad que tiene es la de acceder directamente en el cuerpo a cuerpo a lo que son sus clientes naturales. Es decir, ¿no? Lo que no va a hacer la gran compañía es acceder a la audiencia. Es decir, dudo mucho que un periódico local, por hablar de mi sector, ¿no? Deba o pretenda tener las mismas expectativas de audiencia en redes sociales o de vinculación con sus lectores en redes sociales que tenemos en marca, ¿no? Eso sería absurdo, eso sería, no sé. Yo creo que se equivocaría, pero sí tiene todo el sentido de que en las redes sociales, con presupuestos mucho más exiguos y con cierto criterio, establezca contacto con su esfera más próxima. Y ahí lo que ha permitido la tecnología es que lo pueda hacer, que antes a lo mejor no podía ni siquiera, ¿no? O que lo pueda hacer a un precio, con unos costes razonables. Y si lo hace bien, luego tiene la técnica zona pequeña. Ay, perdona. No, tranquila. No te dejamos hablar. Tú interrúmpenos. No, lo que digo es que si tú eres pequeña, tienes un pequeño presupuesto, pero tienes a alguien que te ayuda y lo haces bien y estás aportando algo de calidad, luego viene lo que es el boca a boca, ¿no? O sea, esas recomendaciones que vienen y esas cosas que llaman la atención porque lo haces bien, ¿no? Y al final es de lo que pueden llegar las pequeñas. Pero ya te dejo hablar a ti, vale. Perdona. A ver, en
En parte, toda esta burbuja inflada es, digamos, responsabilidad de los profesionales de social media, ¿no? Porque todos hemos puesto como ejemplo a Bere Casillas, a Taxi Oviedo, que está invitado aquí, etcétera. Entonces, yo creo que ese tipo de llegar a grandes audiencias para negocios pequeños hace unos años era mucho más posible, pero es que hace unos años no estaba Zara, por ejemplo, ni en Facebook, ni en Twitter, ni nada. El día que Zara, que ya tiene un branding de la pera en el mundo offline, entra a las redes sociales, es que en un día igual tiene 100.000 seguidores, y eso lo hemos visto con un montón de marcas y también con personajes, pues hablando de tu grupo, por ejemplo, Ramón, con Pedro J, o sea, fue una locura el día que se abrió una cuenta de Twitter. Y luego, volviendo a si las empresas deben o no estar en social media, yo creo que todas tienen que estar escuchando, porque gracias a Dios, en las redes sociales lo que nos permite sobre todo, nos dan una fuente inagotable de información sobre nuestros usuarios gratis. Entonces, escuchando, desde luego que tienen que estar. Y luego ya otra cosa es que decidas abrir el canal para emitir información, para interactuar, ida y vuelta. Eso ya veremos, pero en principio escuchando, y todavía hay muchas que no lo están haciendo o que saben que algo se dice de ellas por ahí, pero que no le dan la importancia que realmente tiene, ¿no? Y que creo que es súper valioso. A mí me gustaría, recogiendo un poco el guante que has lanzado, de crear marcas potentes a partir de inicios pequeños, es algo que siempre, que la gente siempre pretende conseguir, ¿no? Este gran atajo. Todo el mundo quiere ser Coca-Cola como es ahora, pero no como era hace 100 años, o hace 50 años, no sé cuántos años tiene Coca-Cola, pero 100 años obviamente no. Pero todo el mundo quiere ser, y yo eso sí lo he vivido en mis carnes, ¿no? Todo el mundo quiere ser Barrabés y me preguntan ¿cuál es el secreto del Barrabés? ¿Cómo lo hicisteis? Y yo les digo, ni lo intentes, ni lo intentes ahora. Porque eso fue en el 98. ¿Y por qué Barrabés tuvo tanto éxito? Porque fue uno de los primeros comercios electrónicos, si no el primer comercio electrónico. Entonces, no puedes replicar eso, es imposible, ¿no? Si surge otra cosa, a lo mejor podrás replicar otra cosa. Bere, Richard, fueron pioneros. Y los pioneros a veces se los comen los indios, a veces sobreviven y tienen grandes experiencias. Pero tú no puedes llegar y pretender tener los réditos del pionero habiendo estado en tu casa o habiendo estado hibernado durante un montón de años y de repente llegar como nuevo actor, ¿no? Es así. Permitidme que cambie un poquito, por lo menos vuelva hacia lo que habíamos empezado, que era el tema de la estrategia, porque aquí hay una pregunta de Huicho, que lo tenemos además ahí en primera fila, que casi que podrías haber cogido al Milo, pero bueno, que me parece muy interesante, en la que pregunta si se sigue midiendo todavía las cosas en número de seguidores. Efectivamente, yo creo que esto es lo que estábamos hablando. Mientras no haya una estrategia, mientras las empresas, las empresas sobre todo, estoy pensando en pymes, en el zapatero debajo de mi casa que no tiene otra posibilidad, y ¿qué puede hacer? No puede hacer a lo mejor nada más que medir eso, número de followers, número de me gustas, es suficiente. Podría ponerme un poco así, dar titulares y decir sí, ¿vale? La respuesta es sí. Pero en realidad la pregunta es quién. Depende por quién preguntes. Hay gente que sigue midiendo el número de followers y hay gente que no medimos el número de followers. Y el zapatero o la pyme o la pequeña empresa mide en número de productos vendidos. Fin, esa tiene que ser su métrica. Haga lo que haga. O sea, no tiene que complicarse mucho más la existencia. Sale en las redes sociales, actúa y tal. ¿Y qué tal funciona? ¿He vendido 5 zapatos más? Bingo. ¿He vendido los mismos zapatos que ayer? Tengo que cambiar de estrategia. Claro. Es así de sencillo. Tengas 10 o 500 followers, porque ¿cómo mide la audiencia el zapatero de la esquina? Pues no lo sé. La audiencia potencial, quiero decir, para saber si va bien en sus drivers, en sus KPIs, como decíamos ayer. O sea, seamos un poco serios, ¿no? No sé, eso es lo que yo opino. Sin embargo, y pregunto por ejemplo a vosotras, supongo que hay muchas empresas que todavía van pidiendo eso. Sí, totalmente. Cuarto y mitad de followers, cuarto y mitad de me gusta, ¿no? Claro, pero yo creo que ahí está el trabajo de nosotros como profesionales de evangelizar un poco, ¿no? Y explicarle al cliente por qué no siempre nada más es importante el número y hay otros factores también tan importantes. Es un trabajo un poco complicado, pero yo creo que cada vez son más los clientes un poco que se abren y si le vas enseñando otro tipo de cosas que si funcionan, pues también abren su mente, ¿no? Sí, pero bueno, yo parece que estoy un poco como de abogada del diablo,
creo que también es en parte culpa nuestra, ¿sabes?, de los profesionales, porque todo esto es tan nuevo que no tenemos las respuestas. Entonces, hace unos años éramos nosotros mismos los que estábamos un poco midiendo el número de seguidores, la audiencia a la que puedes llegar, o sea, sumando los followers de los tíos que han hecho, pues, por ejemplo, que están tuiteando aquí, etcétera, ¿no? Entonces, o tuiteando o compartiendo en otras redes, ¿no? Entonces, es que estamos aprendiendo, es que realmente cuántos años llevamos de hacer estrategias en redes sociales y que en cierta medida son similares. Al final, marca, como decíamos antes, Ramón, vamos a ver, una estrategia de marca, al final tenemos un aprendizaje offline, pero sí que es verdad que el canal es tan nuevo que, pues, que estamos aprendiendo, entonces que vamos viendo, probamos una cosa, funciona, no funciona, con lo que funciona nos quedamos y con lo que no pasamos a otra, ¿no? Entonces... Pero a mí me gustaría hacer también una puntualización, porque yo me he oído muchas veces, más de las que me gustaría, que cosas del estilo de, no, aquí nadie sabe, todos probamos, entonces aparece el primo y dice, pues voy a probar yo. Y puestos a probar, pues que pruebe el que menos nos cueste, ¿no? Total, si nadie sabe, no es cierto. O sea, esto de probar no es lo mismo que pruebe... pues no sé, que probara Luis Pasteur cuando probaba él que pruebe yo, ¿vale? Entonces, tenemos que probar, o tenéis que probar los expertos, ¿no? Y eso es una recomendación que le hago a todo el mundo. No se puede hacer el camino solo, porque el camino, aunque parezca que es muy nuevo, ya tiene recorrido y ya hay experiencias y ya hay cosas zanjas en las que hemos metido el pie, muchos de nosotros, y hay un aprendizaje. Entonces, buscad a alguien que os acompañe en ese camino si abordáis un proyecto de este estilo. De acuerdo, ¿eh? O sea, es que nosotros en un arrebato de humildad siempre decimos, bueno, estamos aquí probando y tal, y sí, yo pruebo cosas, pero ojo, ¿no? Probar no es, bueno, nadie sabe nada. No es cierto que nadie sepa nada, ¿no? Vale. Vamos a hablar también un poquito, si os parece, de marca. Yo creo que hemos hablado un poquito de estrategia, pero me gustaría hablar de marca. Yo creo, no sé qué os parece a vosotros. La marca es una cosa que existe, queramos o no queramos. Igual que creo que ha sido tú, María, que ha dicho que en redes sociales estamos, también queramos o no queramos, porque están hablando de nosotros. La marca está ahí, la marca es cómo nos perciben los demás. Otra cosa es que nosotros queramos modificar esa percepción de los demás hacia nosotros. Y tenemos ahí lo que es la marca personal que tenemos todos y cada uno de nosotros, y luego la marca profesional, la marca de las empresas, ¿no? Yo creo que gracias precisamente, y aquí sí que veo democratización, yo creo que gracias sobre todo a social media, se ha conseguido que en este caso sí que el zapatero debajo de mi casa pueda hacer conocida su marca. Pensando en social media, no sé qué os parece a vosotros, porque yo creo que posiblemente en otros tipos de marketing online no. SEO, SEM, banners, que no han muerto los banners, email marketing, todo este tipo de cosas todavía dependen de un presupuesto, ¿no? Pero ¿cómo veis vosotros el tema de desarrollo de marca para pequeñas empresas gracias precisamente a social media? O si no, voy a replantear también un poco el tema porque, como os he dicho, está marca personal, marca profesional. Casos como, Vilma, tú donde estás ahora mismo, en Move cogéis artistas, Sí. cantantes sobre todo. Muchos de ellos supongo que vendrán ya con su marca personal traída de casa. Hay que modificarla posiblemente para hacer una marca profesional, porque hay que vender ese cantante. ¿Hacéis ahí un trabajo de modificación de marca? ¿Las redes sociales te lo permiten, te lo facilitan? Más que modificarle, porque no puedes perder la integridad y lo que son ellos en realidad, es como pulirle, ¿no? O sea, es como adaptarlos a este mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, el caso de Letrin Nana, que es una de nuestras artistas, ella se dio a conocer por participar en Internet, o sea, a través de uno de nuestros proyectos. Al final, ¿nosotros cómo la vendemos a ella? Al artista digital, la artista 2.0, ¿no? Porque nació allí. Y yo lo que hago es que trato de sacar ese partido para luego comunicarlo, ¿no? Y he creado una identidad, pero claro, la he creado a ella como marca tal cual, o sea, que ella no dependa de nadie detrás. Entonces, al final es eso, como pulir, pero yo creo que no cambias, ¿no? O sea, no la cambias para nada. Bueno, la cambias si necesitas cambiarla. Para mejor, sí. Claro, o sea, al final... Pero los valores siguen siendo los mismos, o sea, no sé, no pierdo los valores. O sea, Coca-Cola no pierde sus valores en redes sociales, por claramente supuesto, no debería. O sea, es también relativamente común que la gente haga cosas en redes sociales que no hace en otros lados, ¿no? Claro. Y que de repente veas tweets de alguna marca en las que parece que, bueno, que es una marca que tiene cierto posicionamiento en la mente de sus consumidores y de repente en Twitter está como colegueando, ¿no? Chicas, nos vemos, tal. ¿Cómo que chicas nos vemos? O sea,
¿no? Bueno, Ha una cosa fallado es ser- la estrategia y entonces... Una cosa es ser Claro, robot a y lo otra mejor cosa sí. es No, ser pero íntimo. más que fallar la estrategia, lo que están desposicionando la marca por un error de percepción, ¿no? Y por supuesto que la marca es importante, en Internet más. O sea, a mí me gusta citar una frase de un amigo que es especialista en branding y que dice que se puede vender cualquier producto si es lo suficientemente barato. Porque si quieres ganar dinero necesitas una marca. ¿Vale? Esa es un poco la diferencia. Es decir, la marca añade atributos y añade valores que te permiten posicionar tu producto en un segmento, en un sector y darle un valor adicional al cliente inicialmente. Luego, si el producto es un asco, pues te cargarás la marca, ¿no? Pero eso es lo que hace, ¿no? Que tú cuando escuchas una marca ya tienes una idea de lo que puedes esperar de ese producto o servicio. En Internet es lo mismo. Facilita mucho la conversación y se consolida mucho. Se tiene que consolidar. Si no la trabajas... Facilita. Rafa, si me dejas... Sí, no, por supuesto. Que, bueno, para mí no es tan diferente, o sea, el modular un poco la comunicación de una persona y eso lo íbamos haciendo toda la vida en PR, o sea, acordaros las primeras ruedas de prensa de Jorge Lorenzo, por ejemplo, o Iker Casillas, el otro día cuando estaba diciendo, pues a Mourinho le debo, o sea, le deseo lo mejor, no hemos tenido ningún problema, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que ahora, como todos tenemos un altavoz, pues todos hemos aprendido a hacer esa formación de portavoces, a modularnos, a autocensurarnos, etcétera, ¿no? O sea, es un poco lo mismo, aprendizaje del canal en el que nos estamos moviendo. Porque quizás sí que es verdad que al principio todos pecábamos demasiado espontáneos, ¿no? Sí. De todas maneras, estamos hablando de, oye, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, hemos conseguido que, pues eso, muchas cosas. En cuanto a marca, ¿no habrán perdido las empresas un poco, bueno, yo creo que es así, un poco de poder con respecto a su marca? Porque las redes sociales hacen, pues, o al menos me gustaría saber qué opináis vosotros, hacen que la marca ya no sea tanto de la empresa, sino que sea una cosa compartida con sus usuarios, seguidores, público, como queramos verlo, ¿no? ¿Ha perdido la empresa poder sobre su propia marca? La pregunta para mí es ¿cuándo ha sido la marca propietaria de su marca? O sea, la empresa propietaria de su marca. La marca siempre ha sido de sus clientes. Claro. Porque es una propuesta que tú le haces a tus clientes. Pero en el momento en que antes todo era unidireccional, no, lo que pasa es que tú te permitías el lujo de ignorarlo. Sí. Era un hecho, pero te permitías el lujo de ignorarlo porque no lo sabías, pero siempre ha sido de tus clientes. Yo eso lo percibí en marca, que es como cacofónico hablar de marca, pasa con todos, pero en marca lo percibí mucho porque los primeros conflictos a los que me tuve que enfrentar como en las redes sociales en marca estaban relacionados con la sensación de posesión de la marca que tenían los lectores de marca. Es decir, joder, esto parece un trabalenguas, disculpadme. Sí, o sea... Pues la sensación de posesión de il brand, como dicen los italianos, de marca, del periódico Marca, ¿no? Nos reprochaban que determinados titulares o determinadas columnas o determinadas opiniones o determinadas portadas no eran de marca. Eso no es mi marca. No es el periódico que yo llevo 20, 10, 15, 30 años leyendo. O ahora, que es una constante. Es decir, la sensación de pertenencia a la marca la hace el propietario, la hace el verdadero propietario de la marca, que es el cliente. O sea, el resto, nosotros lo que podemos hacer es intentar modular, intentar que haya ahí una especie de pacto, ¿no? Pero la marca siempre ha sido del cliente. No, y siempre se ha hablado de las marcas. Lo que pasa es que antes no había un lugar como las redes sociales donde la gente pudiera comunicarse. O sea, ¿cuántos de vosotros no habéis hecho quejas a través del teléfono? Y ahora, ¿quién no lo pone en un Twitter? O sea, todo el mundo ya por Twitter se desahoga, atención al cliente. O sea, siempre han hablado. O sea, lo que pasa es que ahora podemos sacarle provecho. Claro, pero si un cliente se quejaba por teléfono contra algo de una marca, no pasaba de ahí. Si ahora ese cliente tiene unos cuantos followers y se queja en Twitter, bueno, ¿y tus amigos? Eso puede hacerle mucho daño a la marca. Muchísimo. Y tus amigos también te apoyan, o sea, y ahí te vas. Y bueno, yo una vez apoyé una causa a una amiga con Movistar y me escribieron a mí también. ¿Qué te pasa? Y yo, como que ¿qué me pasa? Yo solamente estoy apoyando a mi amiga, pero un poco se ha hecho bastante diferente ahora todo. Si no tenéis ningún inconveniente, dado que son ahora mismo ya las 2, nos han dicho que hay 4:20, tenemos que acabar y queríamos abrir el turno de preguntas. Entonces, si no os parece mal, vale. Perfecto. A partir de ahora, creo que hay algún micro por ahí. Los que tengáis alguna pregunta que hacer, levantad la mano, si es que hay alguna, y si no, buscad por allí, creo que hay alguna. No, ese es que se está yendo. No, pero por allá hay alguna, sí. Le has dicho que hora de comer y se ha ido, ¿ves? Claro. Estuvisteis hablando un poco de marca personal,
Pero me gustaría si podéis hablar un poco del currículum social, que ahora está tan de moda. Los currículums en papel ya están pasando a la historia. ¿Qué aconsejaríais a una persona, como ahora está tan de moda, está buscando trabajo, qué aconsejaríais que hiciese para tener un buen currículum social en los medios? Y para vender su marca, claro, para que compren su producto, es decir, para que lo contraten. Yo, sobre todo, lo que aconsejaría es que no esperas a quedarse en el paro. Yo creo que esa marca personal, esa socialización tienes que empezar a hacerla desde antes. Cuando estás trabajando, mucha gente se relaja y dice, si yo no me voy a quedar en el paro nunca, yo no necesito enseñar mi marca personal, desarrollar mi marca personal. Yo creo que no es así. Queda muy feo, permíteme que lo diga, que cuando te quedas en paro te des de alta en todas las redes sociales, pidas a todo el mundo que sea tu amigo. Que te hagas recomendaciones en LinkedIn. Efectivamente, ¿no? Yo creo que tiene que ser una cosa previa, ¿no? Bueno, yo si quieres te pongo mi ejemplo de marca personal. Vilma Núñez, o sea, esa es mi marca personal. Yo tengo un blog donde a través de allí yo no tengo una bio extensa donde te cuento todo lo que soy, dónde trabajo y lo que hago, sino yo lo que comparto es lo que aprendo y ahí lo tengo todo, ¿no? Al final, ese es mi mejor currículum. O sea, es más, y yo no recibo oferta de trabajo por LinkedIn. A mí a lo mejor me llegan por el buzón de mi blog. Y estoy todo el día también evangelizando en redes sociales y hablando. Pero bueno, ahora mismo que el currículum normal no es, bueno, ahora están de moda los currículos infográficos, por decírtelo, y lo llevas en infografía. Hay muchísimas herramientas que te permiten exportar tu currículum de LinkedIn a otros sitios. Es un poco también creatividad. El otro día publicó Fotomat de unas chicas becarias que se quedaron en el paro, hicieron una página web, ellas tres ahí, contando pues cada una que ya no eran el sobrino de alguien famoso de publicidad, pero que eran válidas también. Entonces se pusieron a hacer algo cachondo que fue súper viral y lo más seguro ya tendrán trabajo, ¿sabes? Pero es cuestión de poner la creatividad a funcionar, ¿no? Y no limitarte a lo mismo que hace todo el mundo, ¿no? Porque ahora mismo hay un mercado muy competitivo, hay mucha gente buena que está sin trabajo, ¿no? Entonces tienes que saber diferenciarte. Vale. Yo creo que no es necesario ir tan allá, ¿no? O sea, hemos oído muchos casos. El otro día también había un chico que había hecho un vídeo en el metro, no sé qué, luego resulta que ha sido contratado por Flow, etcétera. Yo empezaría por lo básico, que es tener tu página en LinkedIn, pensar en LinkedIn, pensar en tu currículo en términos de SEO, o sea, pensar que tienes que tener tu currículo bien posicionado, que te encuentren por las cosas, o sea, por las temáticas en las que eres fuerte. Pensar también que, bueno, o sea, hacer conexiones, empezar a aportar contenido. Si, por ejemplo, no tienes tiempo o no sabes muy bien, porque lo de empezar un blog, o sea, antes de empezar un blog, normalmente tienes que ser muy lector de blogs, mucha gente tiene como la duda de decir, ¿y de qué me hago el blog? ¿O qué tengo yo que aportar? O lo que sea. Bueno, pues siempre puedes también empezar a compartir información sobre los temas que te interesan, de terceros, etcétera. Luego también el hecho de, o sea, LinkedIn para mí es donde el mejor currículum social, ¿no? Cuando hablábamos también, o sea, por ejemplo, dices, pues un blog. Si tú tienes Vilma Núñez, está claro que buscan Vilma Núñez y va a aparecer ahí. Si no tienes un blog, probablemente, o sea, LinkedIn indexa súper bien. O sea, que si alguien te busca y tienes una página, sí, o Twitter también, lo que pasa es que ella sí está hablando más de currículum social, pues, no sé. Yo lo que te recomiendo es eso, que empieces poco a poco, que empieces por LinkedIn. Y bueno, y a partir de ahí, leyendo un poco pues a la gente un poco más experta en temas de recursos humanos 2.0, o sea, a través de la misma LinkedIn, ¿sabes lo que te quiero decir? O de Twitter o lo que sea, te vayas un poco metiendo en lo que más te va gustando. Yo si me lo permites, bueno, si me lo permitís, lo que recomendaría es que escucharais esta tarde de Oriento. Y me voy a centrar en otra cosa que me parece interesante con respecto a la marca personal, y es que la marca personal nos acordamos de ella cuando perdemos el empleo, como ha dicho Rafa, y como mucho hacemos lo que dice Rafa, empezamos a trabajarla por si perdemos el empleo. La marca personal es importante en líneas generales desde siempre. O sea, lo que tienes que hacer es trabajártela siempre, porque es lo que hemos tenido que hacer siempre. Es decir, la reputación de, volviendo al zapatero, es que ha hecho siempre buenos zapatos, la gente lo ha contado y él se ha preocupado en cuidar a sus clientes y cuidar los zapatos y cuidar su trabajo. Estaba generando su marca personal. Y aunque es muy común, me encuentro sistemáticamente además, mucha gente que, tanto desde puestos directivos, piensa que sus empleados no deberían tener marca personal, craso error, porque la marca personal de los empleados hace que tu empresa sea más grande. Es decir, la gente quiere trabajar en las empresas en las que trabaja gente competente, buena gente y gente que hace cosas interesantes. Y además, la gente quiere comprar productos y servicios que tienen empleados que son competentes, que hacen cosas grandes y cosas interesantes.
Y además, cuando estás tú en tu empresa, también tienes que preocuparte de que la marca de tu empresa sea la mejor posible, porque tu propia marca personal se va a ver beneficiada de cuán buena sea la marca de tu empresa. Es decir, ahí hay una espiral que trabaja en favor de ambos y que tanto en empleados que noto que me encuentro, que dicen que les importa muy poco lo que sucede en la empresa porque ellos van ahí, reciben su salario y se van y no se preocupan de mejorar la marca de la compañía, craso error, y al revés, ¿no? Directivos que le dicen a sus empleados que por favor se dejen de chorradas en redes sociales o que no se preocupen, o que no les dejan ir a conferencias o a dar charlas. Y dices, pero si esto habla bien de tu compañía. Pues, bueno, todos, unos u otros, tenemos que hacer ahí una reflexión porque ambas marcas trabajan por el bien común. Vale, luego igual puedes cambiar de empleo, ¿no? Es que si se hace una marca personal muy grande, se cambiará de compañía. Bueno, esto forma parte del juego, ¿no? Esto es así, retén el talento, eso es otra batalla, ¿no? Vale, voy a dar paso también a alguna pregunta de Twitter. Esta en particular la saco porque la pregunta contiene una palabra que sé que a la gente del sector le da un poco de miedo, y la palabra es vendehumos. ¿Verdad? La pregunta la hace Rafa Pastor, dice: los vendehumos han dado muy mala fama al community management, ¿qué opináis? Bueno, ahí lo dejo. A ver, ¿quién define que es un vendehumos? Bueno, eso está claro, ¿no? ¿Sí? No, a ver. Sí, hay una frontera clara entre el vendehumos y... El problema de los servicios en social media, y vosotros ahora trabajáis más en eso que yo, ¿no? Es que... ¿Tú has trabajado? Sí, he trabajado, pero quiero decir que estáis más metidas en el meollo. Es que somos vendedores de expectativas. Es decir, tú vas a un cliente y le dices, yo voy a hacer esto por ti, tal, no sé qué, le convences y entonces el cliente se deja hacer. Y a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Entonces, yo creo que establecería ahí un poco más de criterio, ¿no? Lo que vendemos son expectativas y a veces esas expectativas se tornan en humo porque se cometen errores y otras veces porque resulta que para comprar esas expectativas esperas que venga un vendehumos porque te las va a vender muy bien. Entonces, yo creo que hay también una parte en el lado del cliente, del consumidor, de saber comprar. Es como si tú vas a comprar manzanas, nunca has comprado manzanas y luego están todas agusanadas. Chico, pues tendrás que hacer un cursillo acelerado de comprar manzanas, ¿no? O de comprar aguacates. Pues el aguacate sí, lo tienes que apretar, pero no demasiado, tocar. Todos tenemos esos trucos. ¿Cómo se compra un buen melón? Pues le das un golpecito. Pues ¿cómo se compra un buen servicio de social media? Pues tendrás que aprender, ¿no? Tienes que... no podemos poner la culpa todo en el otro lado por completo, ¿no? Es que nos engaña. Bueno, pues, todo el mundo intenta ganarse la vida, ¿no? Más o menos, ¿no? Aún así hay vendehumos, por supuesto, claramente. Pero bueno, este es el juego, pero hay vendehumos en todo, ¿eh? Que se lo digan a las empresas que han quebrado porque un contable les ha hecho una contabilidad nefasta o no sé. Nada que aportar. Vale. Creo que había alguna pregunta también por ahí. De pie, me tengo que poner. Bueno, primero daros las gracias por la conferencia de debate, creo que ha estado muy interesante y en poco tiempo habéis tocado cosas bastante importantes. Vilma creo que dio antes en el clavo en una cosa de me lo hace mi sobrino. Hablando de las empresas pequeñas es lo que nos suele pasar, ¿no? Cuando tocas este tipo de empresas, bien por desconocimiento o bien porque no se lo pueden permitir, te dicen, no, yo tengo Facebook, yo sé manejar Facebook y si no me lo hace mi hijo porque es de tu edad y lo sabe hacer muy bien. Entonces, ¿cómo enfrentarte y luchar a eso? Porque, bueno, las empresas grandes está claro que igual que no le dejan la contabilidad a cualquiera, tampoco se la van a dejar a la comunicación. Ni a su sobrino ni a una empresa pequeña que está empezando. Pero eso, el día a día de las empresas pequeñas es un poco ese y es muy difícil pasar la barrera sin decirle, mira, lo estás haciendo mal, o es que la comunicación es tan importante como la economía, porque, bueno, a lo mejor no creen que la comunicación sea tan importante como los números. Gracias. Hombre, yo creo que también esto pasa mucho como lo típico, es como tienes que decirle, ok, pruébalo con tu sobrino y cuando a fin de mes llegue y quieras ver si has vendido zapatos o tal, y si no los has vendido, llámame y hablamos, ¿no? También tienes que ser muy buen comercial, o sea, al final también, señores, sea tu marca personal lo que vendes como community manager, sea tu agencia, tienes que saberla vender, sin llegar al punto de vender humo, porque no vas a vender lo que no es, ¿no? Enseñándole casos, enseñándole lo que has hecho, enseñándole qué cosas podría hacer, pero no vendiéndole una moto y un sueño, porque esa no es la realidad. O sea, véndele cosas correctas y cosas que tú creas que sí que puedes cumplir, ¿no? Pero bueno, luego no... Yo, si no entendí mal la pregunta, yo lo que creo que tiene que hacer la gente es formarse. Entonces, probar con la ignorancia es muy complicado. La formación a veces es cara, a veces menos cara, pero formarte mínimamente. Además, leer mucho, hay suficiente información y con eso ya tienes criterio para saber si tu sobrino, que oye, algún sobrino competente habrá, no digo que no, si tu sobrino es competente o no es competente. Y
hay otra cosa que yo siempre le digo a las empresas, sobre todo muy pequeñas, ¿no? La pyme, muy pyme de la parte de la P, ¿no? Hazlo tú, fórmate y hazlo tú. Es decir, a mí ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿qué empresa me recomiendas para que me lleve el community management de mi compañía? Y digo, a ver, eres una pequeña empresa de servicios con 3 empleados, tienes 50 clientes. Joder, tienes que ser capaz de hablar tú con tus 50 clientes. O sea, no tienes 1 millón de seguidores como tengo yo en el mundo. Eso es complicado. Pero si tienes 50 clientes, son tus 50 clientes. Habla con ellos. No es tan complicado. Y si sabes mucho de tu producto y de tu servicio, lo que haces, haz tú el blog. Es que no sé escribir. Bueno, pues entonces búscate un sobrino que te ayude a escribir, pero no que te ayude a contar tu empresa. Porque tu empresa la tienes que contar tú. O sea, la pyme vive del cuerpo a cuerpo. Internet lo que te da es un montón de herramientas para que ese cuerpo a cuerpo sea muy eficiente. Usad las herramientas, que se formen y que usen las herramientas, pero el cuerpo a cuerpo es donde la pyme se juega los cuartos. Y son expertos en hacerlo. Vamos, así es como lo veo yo. Sí, no, es que además no hay nadie que conozca mejor el negocio que el propio responsable de ese negocio, el que se lo ha mamado, el que lo ha creado de cero, el zapatero, el de la zapatería. Evidentemente, pues eso es lo que ha dicho Ramón, necesitará unos conocimientos, pero posiblemente les sea mucho más barato, porque es que al fin y al cabo lo que piensan es eso, en cuánto les va a costar. Le va a ser mucho más barato formarse que no estar pagando, es que como pagar un zapatero a una empresa, o paga una empresa low cost y ya sabemos el servicio que le va a dar, o una agencia es imposible, una agencia más o menos seria, importante, es imposible, porque para hacer bien las cosas necesitas un presupuesto, eso cuesta dinero. Luego es cierto que hay algunos proyectos que están orientándose hacia la industrialización de este tipo de servicios, por llamarlo de alguna manera, para las pymes, como puede ser el QDQ y no pretendo hacer publicidad de nadie, pero hace poco vi una presentación de ellos del producto que están haciendo y me parece que es un muy buen producto. Te va a dar los mínimos, porque la industrialización permite ofrecer eso a un coste muy, muy razonable. No va a ser suficiente, pero sí es un buen punto de partida. Pero la clave es buscar una cosa de ese estilo y luego formarse. Sí, a ver, lee la frase que nos ha puesto aquí. Bueno, yo oriento. Qué bonito. Sí, te has inspirado ahí, te ha salido. Marca personal es el perfume que usas. Reputación, el olor que dejas. ¿Qué opináis? Es un poeta, Alfonso es un poeta. A ver, más preguntas. ¿Más preguntas? Sí. ¿Me Sí, escucháis? se oye. Sí. Bueno, lo primero, felicitaros por la ponencia. Estaba bastante preocupado, os lo decía por la mañana, por el binomio de las chicas Núñez Feijóo. Lo tenía aquí un poco fastidiado y con el original de momento me llega. Habláis mucho hablasteis de todo un poco en general, pero hablabais mucho de empresas, ¿no? Es normal, de pymes. Yo ahí os quería hacer una pregunta más personal, más a la persona. Yo, por ejemplo, pongo mi propio ejemplo, soy escritor. ¿Por dónde tiras? ¿Por dónde tiras si no tienes detrás un grupo editorial importante, un Planeta, un grupo, no sé, no quiero poner tampoco unos ejemplos que ya sabes que tienen una estrategia de marketing, de comunicación o algo así? ¿Desde dónde puedes empezar? Desde abajo, desde lo que todos tenemos, un Facebook, un Twitter o no sé qué, no sé. Y ya de paso, oye, si hay aquí algún estratega así, a precio de escritor, que lo mismo no cobramos un duro nadie. Pero bueno, pediros un poco vuestro consejo y felicidades por la ponencia y bueno, bienvenidos a Lugo, que ya os lo han dado, yo también quiero daroslo. Gracias. Vale. Yo creo que aquí te puede contestar mejor Vilma porque es experta, pero o sea, mi consejo es que, aparte de tu marca personal, que compartas tu trabajo y que adaptes tu trabajo a las posibilidades que te da cada formato, ¿no? Por ejemplo, el Twitter ha traído, o sea, ha vuelto a poner de moda los microrelatos y ahora, fijaros, José Luis Cuerda, por ejemplo, que es para mí una persona que admiro muchísimo, con 70 y pico años, de repente ha empezado a escribir lo que él llama aforismos, frases en Twitter, las ha recopilado y ha hecho un libro, ¿no? Entonces, eso lo podríamos aplicar para el resto de las redes, ¿no? Y a partir de ahí te dejo con Vilma, que es más experta en cultura. No, que va. Vale. Yo hay algo que a mí me gusta mucho y, bueno, no lo sé si pasa igual. Yo cuando estoy leyendo, un libro, últimamente
Leo muchas novelas comerciales, lo admito. O sea, pero leo y de repente me ponen palabras de la realidad, de lo que está pasando, ¿no? Igual que cuando estoy viendo una serie, que de repente me hablan de Twitter, me hablan de trending topic un poco, y automáticamente lo que haces es que te vas a Twitter a comentarlo. Yo lo comento todo en Twitter. Y a mí lo que me gusta de muchos escritores es la cercanía que tienen, ¿no? O sea, de repente, yo no le menciono a ellos. Yo estoy mencionando algo del libro, pero ellos tienen monitorizado lo que está pasando en su libro, ¿no? Y me responden. Y a mí yo creo que eso puede ser algo en lo que te puedas enfocar, de tener esa cercanía con la gente que te lee, ¿no? Y de hablar con ellos y ahí generar un debate de qué piensan de tu libro, o sea, y sacar ideas, porque al final hay una red de personas que están ahí, que quieren hablar y pocas personas le escuchan o pocas marcas les escuchan. Entonces, quizás puedes hacer eso para conectar un poquito mejor con la gente que te lee y conseguir otros nuevos lectores, por supuesto. No sé si conoces el ejemplo, por ejemplo, de Carlos Sisi. No sé si conoces, vete a su Facebook y mira cómo lo hace él. Es una persona que empezó escribiendo relatos sobre zombies. Yo es que soy muy de zombies. Entonces, joder, esto queda para un titular. Yo soy muy de zombies, sí. Bueno, empezó en su blog escribiendo y, oye, a partir de ahí y con cómo ha movido él todo, gracias a las redes sociales, sobre todo Facebook, es un tío que lo domina fenomenal. Bueno, pues ahora ya tiene una editorial detrás, le están editando y todo. De todas maneras, precisamente yo creo que en el mundo de los escritores se ha avanzado muchísimo, ahí sí que se ha democratizado, esa palabra está saliendo un montón aquí, bastante, gracias a herramientas que hay ahora y que lo que están haciendo es quitar intermediarios. Hoy en día, cualquier persona que escriba puede escribir, publicar, no necesita un editor, no necesita una imprenta, no necesita nada. Es decir, hay herramientas ahora mismo en Internet que te permiten directamente tu libro coger y ponerlo a la venta en formato electrónico en distintas plataformas, de distintas maneras. O sea que yo creo que ahí se ha facilitado bastante el tema. Evidentemente luego tienes que promocionarlo y ahí ya te digo, por ejemplo, mírate lo que hace Carlos, que es una pasada. Voy a dar yo el titular. Si practicas sexo con un zombie es necrofilia. Yes. Oye, te has sacado tu tema, Rafa. Te has sacado tu tema. Permite... claro, bueno, por eso es una cosa que yo te voy a hacer una recomendación también muy de negocio, aunque porque es mi terreno, aunque yo creo que lo puedes aplicar a nivel personal, y es la comunicación en las redes sociales es como las ondas en un estanque. Tú pones una piedra y va abriendo círculo poco a poco. Sé paciente. El primer círculo son las 3 Fs, Family, Friends and Other Fools. Hay muchas plataformas en las que puedes empezar a trabajar eso, no necesariamente publicando relatos o tus relatos, pero sí empezando a hablar de las cosas que te inquietan, sobre qué quieres escribir, sobre qué no, generando esa mancha de aceite alrededor de tu primera onda y luego tener paciencia, porque es de largo recorrido, para generar cada vez una onda más grande, ¿no? Y eso es básicamente. ¿Había alguna pregunta más? Sí, Victoriano creo que decía. Ya es la última, o sea que... Sí, ya. Ya puede ser buena. O sea, ya puede ser buena. Vale. Es que ni siquiera era... A ver, no, es que ni siquiera era una pregunta, era simplemente un dato que el otro día escuché en un programa de Radio Nacional Documentos sobre el programa de Elena Francis, que era el consultorio aquel de amores durante el franquismo, que se tiró tanto tiempo. Tú no habías nacido, ¿eh? No, ya, por eso, pero lo escuché y me pareció curioso, que 200.000 cartas se enviaban al mes al consultorio de Elena Francis desde España, o sea... Que esto en realidad siempre, ¿no? Esa comunicación entre los que escuchan y eso ha existido. Lo que pasa que ahora... Imagínate si hubiese tenido Twitter. Imagínate. Imagínate. Pues nada, ahí está la idea. A ver quién lanza el Twitter de similar a Elena Francis. Oye, a lo mejor es un éxito. Bueno, ya hay un psicólogo que está haciendo en Estados Unidos, un psicólogo neoyorquino, creo que está ofreciendo consultas de psicología vía Skype y vía videoconferencia y cosas así. O sea que... Pues nada, nos dicen que tenemos que dejarlo. Muchas gracias a todos y bueno, que nos vamos a comer, pero que esto sigue, ¿eh? Venga. Gracias.